Una consulta típica en el despacho al día de hoy es, tengo 44 años, soy ingeniero, estoy casado, tengo 3 hijos, pero tengo un hermano español. ¿Él me puede ayudar para hacer un proceso migratorio en España? Creo que algún iluminado empezó a hablar en redes sociales acerca de esto, Vicente. Sí, sí. Realmente un español puede reagrupar a cualquier familiar, pero no siempre es fácil cuando se trata de determinados familiares, por ejemplo, de un hermano. Nuestra normativa, además, establece desde hace recientemente poco tiempo la posibilidad o establece un nuevo régimen de familiares de ciudadanos españoles. Se ordenó. Se Ahora tenemos ordenó. un capítulo Ahora específico. tenemos un nuevo estatuto de familiares de españoles con la posibilidad de que esos familiares consigan una residencia en nuestro país, incluidos los hermanos. Lo que ocurre es que los hermanos no lo tienen tan sencillo como el cónyuge, los hijos, los padres, esa pareja de hecho, etcétera. Pero naturalmente existe toda esta familia que quiere, o el ciudadano español quiere que le acompañen, que se reúnan con él en este país, que puedan prosperar. Y para esto existe un permiso de residencia que se distingue del anterior reglamento, que es el permiso de residencia familiar de ciudadanos españoles, que no debemos confundir con el régimen comunitario. No. Y además la casuística, Alejandro, es brutal, porque como recordábamos o hacíamos referencia en otro capítulo de este podcast, en los últimos 5 años hablamos de que casi o más de 1 millón de ciudadanos extranjeros se han nacionalizado españoles y todos esos ciudadanos españoles tienen familiares. Entonces, efectivamente, todos esos familiares de ciudadanos españoles van a través de un régimen específico de residencia familiar de español. Y luego tenemos también los familiares de los ciudadanos de la Unión Europea, porque también hay muchos extranjeros que son familiares de italianos, familiares de franceses, familiares de otros países de la Unión Europea, efectivamente, que se rigen por otra normativa parecida pero distinta. Y cuando hablamos de estos familiares españoles, podemos decir que aquí entra coloquialmente Raimundo y todo el mundo. Sí. Pero realmente existe un orden, digamos, que da cierta prioridad o facilidades para poder acceder a este permiso de residencia. Y en primer lugar encontramos a quien hace vida marital contigo. Claro, nuestra normativa establece clarísimamente cuáles son los supuestos de qué familiares se pueden beneficiar de esa residencia de familiar de español. Tenemos al cónyuge, que sería el caso más típico. Ojo con la importante novedad de que además da igual donde te hayas casado, ya no es necesario que ese matrimonio esté inscrito. Sí, para Tenemos efectos de residencia únicamente, para nacionalidad es otra cosa que ya hablaremos. efectivamente, a efectos de conseguir la residencia, los casos típicos son los ciudadanos españoles que están casados con ciudadanos extranjeros en otros países diferentes a España. Pues esto desde el primer momento del matrimonio ya se puede reagrupar, ya podemos traer a ese ciudadano extranjero a vivir aquí a España junto a su cónyuge. Sí, lo que ocurre es que con el anterior reglamento tenía que estar inscrito el matrimonio en el registro civil español. La persona se casaba en el extranjero, tenía que hacer ese proceso de inscripción para que España le reconociera como cónyuge a esa pareja, a ese matrimonio. Sí, esto ocasionaba bastantes retrasos, ahora es Sí, mucho más fácil. más de 8 meses, un año para hacer la inscripción de un matrimonio. Sí. Y lo que hacíamos es que lo presentábamos como pareja no registrada, demostrando que tenían más de un año Mm, el vínculo. Pero bueno, retomando, tenemos al cónyuge inscrito o no inscrito ese matrimonio, da tenemos igual. a la pareja de hecho registrada. Eso sí, registrado en un registro de parejas de hecho oficial en España, ¿de acuerdo? O en la Unión Europea. Y el no registrada, que se vale de cualquier tipo de prueba para demostrar que se tiene por lo menos un año de una relación similar a la conyugal, cuya prueba infalible es los hijos. Efectivamente, claro. En los casos en los que este sería el tercer supuesto de familiar de español, que es el caso de la pareja estable. La pareja estable efectivamente sería, vamos a decir, el tercer supuesto de familiar de ciudadano español. ¿Y cómo se acredita? Pues fácilmente a través de la acreditación de una convivencia estable de al menos un año, y otros casos existen en los que hay hijos en común y es muy fácil justificar esta condición de pareja estable. Sí, a nosotros se nos ha dificultado un poco cuando se trata de parejas homosexuales, porque en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, no existe el matrimonio igualitario, no existe la posibilidad de hacer un concubinato, como se llama por allá, y
¿Y cómo probamos? Porque si tú muestras un contrato de alquiler, dicen, bueno, pueden ser compañeros de piso. Si muestras una cuenta bancaria en común, pues a lo mejor son socios. ¿Qué tipo de pruebas presentas tú en el expediente para demostrar que existe una pareja no registrada en una relación homosexual? Bueno, a mí me gusta aportar, sobre todo, naturalmente, la acreditación de que viven en el mismo domicilio. Pero si lo piensas, realmente es sencillo, porque la mayoría de parejas estables tienen documentos que justifican esta relación, comparten cuentas corrientes, pueden tener seguros médicos los dos en la misma compañía, comparten gastos en la misma cuenta, tienen hasta planes de estos de telefonía conjuntos, etcétera, etcétera. Incluso pueden haber casos en los que han otorgado testamento uno a favor de otro, o tienen como beneficiarios de sus seguros de vida a la otra pareja. Es decir, realmente hay fórmulas para justificar la existencia de una pareja estable. Y bueno, existe la prueba libre realmente para demostrar esto. A, a También, mí me gusta mucho, Alejandro, aportar las testificales. Es decir, al final tenemos un montón de amigos, de familiares que pueden acreditar, testificar. Lo que pasa es que es cierto que las oficinas de extranjería son muy reacias a admitirnos estas pruebas. sí. En estos familiares también tenemos a los hijos, pero aquí tenemos una distinción. Menores de 26 años y mayores de 26 años. Cuando son menores de 26 años, digamos que es de pleno derecho esa posibilidad de obtener este permiso de residencia, pero cuando son mayores de 26 tenemos que demostrar la llamada condición a cargo, que este reglamento nos las pone un poco más fácil porque hay una condición a cargo presunta, hay otra por razones médicas, por el apoyo económico, razones humanitarias. Ujú. El nuevo reglamento de extranjería ha establecido claramente qué significa vivir a cargo. Y es muy importante en estos casos de hijos, porque todos los hijos mayores de 26 años, efectivamente, como bien comentas, tienen que acreditar que viven a cargo. Y esto muchas veces se hace complicado. Puede haber verdaderas situaciones de dependencia de ese hijo con respecto a su familiar español, pero no es fácil probarlo. En todo caso, el aumento de la edad hasta los 26 años facilita enormemente la reeducación de estos hijos. Eso sí, no pueden tener su propio vínculo familiar, o si lo tienen, todo el conjunto familiar, es decir, si el hijo, por ejemplo, está casado, todo el conjunto de la familia tiene que depender del ciudadano español. De hecho, para nosotros presentar en el despacho un hijo mayor de 26 años, siempre pedimos la soltería para demostrar que él no tiene una familia aparte Sí. a su familia principal, esta que está Mm. ejerciendo este derecho de reagrupación. También tenemos a los ascendientes, el padre, madre, tuyo como español, de tu pareja registrada, de tu cónyuge, de tu matrimonio. Y también hay una distinción importante, 80 años de edad. De 80 en adelante tenemos una condición a cargo presunta, no hay que demostrar realmente una remesa, no hay que demostrar absolutamente prácticamente más que el vínculo. Y tenemos a los menores de 80 años, donde aquí se complica la situación. Sí, la reagrupación de los ascendientes, Alejandro, es probablemente la de los ascendientes de españoles o de los ascendientes de los cónyuges o de las parejas. Es probablemente uno de los expedientes más difíciles de los que hacemos de familiares de españoles, porque en la gran mayoría de casos estos padres de españoles tienen menos de 80 años. Es cierto que a partir de los 80 años se presume que esos ascendientes viven a cargo del ciudadano español y es más fácil el procedimiento. No está exento de problemática, porque también tienen que acreditar que no tienen apoyo familiar en el país de origen, y esto tiene una cierta también controversia. Pero lo cierto es que cuando son menores de 80 años hay que justificar esa dependencia, esa situación de vivir a cargo. Y ya sabes que el artículo 196 de nuestro nuevo reglamento no lo pone fácil con esto del 51% del Producto Interior Bruto per cápita del país de origen, según el Banco Mundial. Que no está actualizado en todos los países, es medio problemático. Básicamente hay que hacer remesas, hay que justificar la existencia de Y remesas regulares. las remesas no como se suelen hacer, que, oh, es que yo le mando al Claro. vecino y el vecino se lo da a mi mamá debajo de la mata de mango que está en la calle de mi casa. Sí, No, sí, hay que sí. hacerlo a través Hay que de hacerlo bien, hay empresas. que hacerlo bien. Muchas veces nos encontramos con casos en nuestras oficinas, en nuestros despachos, donde los extranjeros nos cuentan la situación y nosotros claramente decimos, pues sí, me lo creo, vive a cargo, tu familiar vive Pero a cargo, demuéstralo. pero es muy complicado justificar. Y normalmente lo que le decimos es, sí, esto está estupendo, pero esto va a ser denegado fácilmente bajo el argumento de que no está acreditado que su familiar vive a su cargo. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es preparar el procedimiento, es decir, oiga, usted, su familiar vive a cargo suya, lo que hay que hacer es esto, justificarlo documentalmente. Ahora no lo podemos hacer, pero igual dentro de un año sí. Si usted, en vez de enviarle el dinero a través de un amigo, de un familiar en mano, pues se lo envía a través de una remesa, para que tengamos una prueba documental.
Correcto. También estipula el reglamento en este familiar como algo novedoso porque lo saca de lo que era el arraigo familiar anterior al hijo de un español que hubiese sido originariamente o de origen, ¿no? Y también ahí entra con estas normativas que ha estado reciente, por ejemplo, la ley de memoria democrática. Ese- Este, este sin duda es un procedimiento que vamos a hacer mucho ahora. Vamos a hacer mucho porque primero se han nacionalizado muchísimos extranjeros, se han convertido en españoles de origen a través de la ley de memoria democrática y todavía quedan muchísimos por nacionalizarse porque Cosa muchos que no pasó con los sefarditas, que es por carta de naturaleza, que efectivamente. las personas lo confunden. Sí, y todavía digo que quedan muchos expedientes de nacionalidad por ley de memoria democrática por presentar, que van a ser admitidos porque han pedido citas en plazo, y por tramitarse y resolverse. O sea, durante los próximos años vamos a tener muchísimos nuevos españoles de origen cuyos hijos mayores de edad van a poder acogerse a este supuesto de visado, si están en origen, o residencia, si están en España, de hijo de español de origen. Sin necesidad, Alejandro, ya lo sabes, sin necesidad de acreditar convivencia, Nada, ni absolutamente nada. dependencia, ni siquiera Solamente que penales, partida de nacimiento y la literal del del ascendiente. padre, del ascendiente, y sin necesidad ni siquiera de que el español haya estado nunca en España, y puede haber casos incluso en que el español haya fallecido. Ah, Entonces estos casos son, va a haber una casuística muy grande y son procedimientos muy interesantes que costaba mucho trabajo hacer con la antigua normativa, pero que ahora en teoría deben ser más fáciles. Y también, digo en teoría, ya sabes, bueno, la tramitación en los visados, en los consulados, que muchas veces se puede hacer complicada. sí, también tenemos como hecho novedoso eh, cual- un familiar que preste apoyo al ciudadano español. Entiendo que es hasta el segundo grado de Sí. consanguinidad. Sí, sí, bueno, esto ha habido mucha confusión en el pasado porque también, ah, bueno, ha habido confusión en internet de que se entendía como de cuidador de español Porque también tienes que y tener el ciudadano español como un certificado de, no de discapacidad, sino de necesidad de atención. Es que no recuerdo la palabra, el se tiene nombre. que estar reconocido Dependiente. efectivamente, como dependiente según la ley de dependencia. Y eso va con la comunidad autónoma, que Son procesos que el del cuidador de español hasta segundo grado, bueno, están en la normativa, aunque la casuística es mucho menor. Pero también es cierto que puede haber algunos casos en que tenemos un español dependiente, con el reconocido esa dependencia jurídicamente, y su familiar hasta segundo grado pues pueda conseguir una residencia bajo este supuesto. y a que, como empezamos esta conversación, cualquier otro familiar que era lo que conocíamos como familia extensa, que ahí entran los hermanos, entran, no sé, esa tía soltera que nunca se casó, que mi mamá está cuidando, Sí, sí. los abuelos, pero ahí tenemos una complejidad enorme, porque aquí tenemos que demostrar sí o sí la condición a cargo. De hecho, cuando se habla de familia extensa, se habla de una manutención previa de 24 meses y exclusiva. Mm. Los casos de familia extensa, es decir, muchas veces cuando los ciudadanos extranjeros nos preguntan, tengo un familiar en España, ¿me puede reagrupar? La respuesta a priori debe ser sí, porque realmente la normativa lo permite. Ahora bien, un español puede reagrupar a cualquier familiar, pero siempre y cuando este familiar viva a cargo de ese ciudadano español con esas condiciones. Envíos de remesas, cantidades suficientes, regulares, ausencia de medios económicos por parte de ese familiar en el país de origen, de situación económica totalmente No, no siempre es inestable. fácil demostrar No es esto. nada, no es nada. Y un caso que se nos ha olvidado, Alejandro, el de los progenitores de hijos menores de edad españoles, el de los Por padres de supuesto, niños por españoles. supuesto. Es decir, un caso también súper importante porque si eres padre de un niño español menor de edad, tienes derecho también a obtener una residencia de familiar de ciudadano español. Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo hacemos y dónde lo hacemos? Va a depender de dónde se encuentre el ciudadano extranjero y el ciudadano español. Eh, si el ciudadano español se encuentra fuera de España con el ciudadano extranjero, se puede presentar en el consulado donde se tenga residencia legal. Si están los dos viviendo fuera, en el consulado. Pero también se puede optar a viajar y hacerlo directamente acá en España. Ujú. ¿Qué prefieres hacer? ¿Cómo prefieres hacerlo tú, Vicente? Hombre, vamos a ver, yo prefiero hacerlo, no forzar la máquina. A mí me gusta siempre ajustar la situación del ciudadano extranjero a la norma. ¿Que está el ciudadano extranjero en su país de origen y el español aquí? Pues el español pide al extranjero. ¿Que están los dos fuera? Pues se hace solicitud de visado. ¿Que están los dos en España?
pues hago solicitud de residencia aquí en España, tal como establece la normativa. Si Has re- están los ha- dos separados, traerlo aquí, pues bueno, podemos hacerlo, depende de la complejidad que tenga para realizar la entrada. yo que no he realizado ninguno de estos todavía en origen, ¿el visado da derecho directamente a poner huellas Sí. o tienen que volver a someter el expediente aquí, como pasa, por ejemplo, con los nómadas? No. Una vez que tenemos visado de residencia, el visado de residencia, y en aquellos casos en los que el español solicita a su familiar, el español pide la residencia, como un proceso de reagrupación clásico de los que hacían los ciudadanos extranjeros, ahora se traslada ese procedimiento también a los españoles. El español solicita, el extranjero está en su país de origen, en España se resuelve favorablemente y con esa resolución favorable el extranjero solicita visado para hacer la entrada a España con ese visado y poner huella. Y cuando están los dos fuera, el extranjero pide visado y hace la entrada a España y directamente a huella. Este nuevo reglamento también trajo consigo algo que parecía desequilibrante entre los ciudadanos europeos y los ciudadanos españoles, en el cual se indicaba que los hijos de ciudadanos españoles menores de edad lo podían hacer directamente en España, pero los mayores de edad, es decir, ya con 19 años, según la Sí, más edad de de 18, más de cumplidos 18, 18. tenían que hacerlo en el consulado, al Mm, igual que los ascendientes menores de 80 años. mm. Cuando vemos lo que el estatuto que rige a los ciudadanos de la Unión Europea, se permite hacer desde España. Es decir, un ciudadano francés viene a España y puede hacer el proceso de su hijo dentro de España, tenga la edad que tenga. Pero un ciudadano español dentro de su propio país, a un hijo mayor de edad, no le puede hacer este proceso de familiar de español. Surgió una instrucción que viene a enmendar este desequilibrio y permite que se hagan los procesos, tanto de los hijos, independiente de la edad que tengan, como de los ascendientes desde España. Pero hace una semana surgió la opinión en un congreso de la jefa de la Oficina de Extranjería de Madrid, donde indica, yo no voy a hacer caso a esa instrucción. ¿Qué nos podemos esperar con estos procedimientos? Bueno, me encanta que toques este tema porque la verdad es que demuestra lo viva que está la materia, lo que es el derecho de extranjería. Y es que efectivamente, justo antes de que se aprobara el reglamento de extranjería, ya se enmendó el reglamento en el sentido de permitir la posibilidad de que los hijos mayores de 18 años y padres de ciudadanos españoles pudieran solicitar los expedientes desde España. Y se dejó sin efecto la famosa disposición transitoria cuarta de Cuarta. nuestro nuevo reglamento, que limitaba o que, vamos a decir, permitía esa presentación solamente de forma puntual en los 6 primeros meses de entrada en vigor del reglamento, prácticamente hasta el 20 de noviembre del 2025. Bueno, hay una cierta discusión, pero lo cierto es que parece que está confirmada esa tesis de que van a poder seguir presentando esos expedientes los ascendientes mayores de 18 años, perdón, los hijos mayores de 18 años y los ascendientes de españoles desde España, salvo un cambio de criterio que naturalmente no se va a ver modificado porque un funcionario particular tenga una opinión que es totalmente respetable, también te lo digo, Alejandro, Sí, totalmente respetable y pero con la que coincidimos ya muchos va. además, ¿eh? Si nos vamos a lo que estudiamos derecho, hay una famosa pirámide, ¿no? La Sí. pirámide de Kelsen, que da una jerarquía a la normativa. Y una instrucción jamás podrá estar por encima de un reglamento. En tal sentido, el acatarla o no, yo creo que si ella decide no acatarla, estaría respetando esa jerarquía normativa. Sin embargo, estamos hablando de funcionarios de una instrucción que viene de la Secretaría de Migraciones. Sí. ¿A quién le haces caso? ¿A tu razonamiento o a esa persona que tú sabes que es superior jerárquica a ti? Bueno, repito, esto es lo verdaderamente bonito del derecho de extranjería, todas estas discusiones en las que nos vemos metidos muchos profesionales, muchos extranjeristas todos los días, y que muchas veces nuestros clientes, nuestros seguidores, se lo intentamos explicar y les resulta realmente complicado. Pero bueno, la realidad es esto, hay que estar muy actualizado porque cualquier cambio, cualquier opinión, cualquier instrucción nueva puede variar el escenario. Afortunadamente todo parece indicar que repito, estos familiares, los hijos de los españoles mayores de 18 años y los padres de españoles probablemente van a poder, salvo cambio de criterio, van a poder seguir presentando. Y lo normal es que las oficinas de extranjería no pongan trabas a estos procedimientos. Y los requisitos son bastante simples, porque anteriormente sí que nos pedían
seguro de salud casi que para todos, Sí. ahora, aparte de que ayuda al bolsillo del ciudadano español que se hace cargo de este familiar que está regrupando, únicamente se demuestra cuando, con los ascendientes, entiendo, ¿no? Cuando son menores de 80 años, cuando hay que demostrar estar a cargo. Claro, vamos a ver. No hay un requisito general de existencia de medios económicos para poder conseguir la residencia de tu familiar, ni tampoco de disponibilidad de seguro médico. Es decir, ese requisito como norma general no existe. Pero sí que es cierto que en los casos en los que hay que justificar que ese familiar viva a cargo del español, que básicamente son los padres ascendientes menores de 80, los hijos mayores de Y 26 la familia y la extensa. familia extensa, pues en estos casos sí que es necesario justificar que eh, al mismo tiempo que justificas que ellos viven a cargo, que dispones de la capacidad económica o los medios económicos suficientes para poder ocasionar esa situación de dependencia, ¿no? Es decir, que tienes dinero para enviárselo a tu familiar. Y esto se justifica claramente o a través de la existencia de unas ciertas cantidades de dinero o de patrimonio. Al ser esta residencia legal, computa para la nacionalidad, que sabemos que tiene unos plazos, ¿no? Tienes que vivir legalmente en España de manera continua, 10 años en términos generales, 5 años cuando eres refugiado, 2 años hispanoamericano y 1 año aplica en una reducción para los cónyuges, viudos y algunos otros, ¿no? Efectivamente, hay plazos reducidos incluso de 1 año, lo cual facilita, por ejemplo, el del cónyuge de ciudadano español, facilita el acceso a la nacionalidad en un periodo muy corto de tiempo. Pero sabes que, Vicente, todo esto lo vamos a tocar en otro capítulo, Sí. donde vamos a hablar específicamente de nacionalidad española, porque sé que esto tiene bastante material y gusta muchísimo, y va a ser de mucho interés para todas aquellas personas que nos ven. Y bueno, esto ha sido cortesía total de parainmigrantes.info, despacho de migración, extranjería y nacionalidad que dirige mi amigo Vicente Marín. Y naturalmente, gracias a mi compañero Alejandro Escudiero de Tu Gestión España, naturalmente, crack, amigo mío y número 1 en extranjería y nacionalidad también aquí en nuestro país, España. Oye, honrado de compartir contigo.